Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de 3 adolescentes que por diferentes motivos decidieron acabar con la vida de su familia de manera brutal. Al final de este vídeo podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión y si ya conocíais estos casos de antes. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. En 1980, George y Aileen Jenkins adoptaron a un niño llamado Joshua cuando este era tan solo un bebé. Años después también adoptaron a una niña llamada Megan y según sus familiares, Joshua adoraba a su hermana. La familia residía en Los Ángeles, California, y cuando el pequeño cumplió 5 años, le apuntaron a clases especiales porque al parecer tenía problemas de aprendizaje. De hecho, tuvo que pasar por diferentes escuelas durante su infancia. En 1993, cuando Joshua estaba a punto de cumplir 13 años y Megan 8, la familia se trasladó a Las Vegas en busca de nuevas oportunidades laborales. Y fue en su nuevo colegio cuando los profesores comunicaron a sus padres que el chico se aislaba del resto de compañeros y que tenía comportamientos extraños. Los psicólogos pensaron que Joshua estaba mostrando los primeros síntomas de esquizofrenia. Sin embargo, George y Aileen no se conformaron con este diagnóstico y decidieron pedir una segunda opinión a otro médico. El segundo doctor al que consultaron les dijo que Joshua padecía un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y para esto les recetó medicación. Lamentablemente, a medida que Joshua iba creciendo, sus problemas mentales iban a peor. Era volátil y muy agresivo, lo que le llevó con 14 años a romper el brazo de su padre con un bate de béisbol durante una discusión. Sus padres contaron a sus allegados que tenían miedo de su hijo y les mostraron su preocupación por lo que podría llegar a hacer. Debido a esto, en el verano de 1995, cuando Joshua tenía 15 años, decidieron enviarle a una escuela para adolescentes problemáticos que estaba en Los Ángeles. Pero lo que menos podían sospechar es que meses después esto tendría consecuencias fatales para ellos. El 2 de febrero de 1996, los padres y la hermana de Joshua fueron hasta Los Ángeles, recogieron al adolescente y acabaron en Vista, California, para pasar unos días con los padres de Aileen. Sin embargo, el 3 de febrero, a las 4 de la tarde, el departamento de bomberos recibió una llamada avisando de un incendio en la casa de los abuelos de Joshua. Una vez allí, cuando consiguieron extinguir el fuego, los bomberos descubrieron en la habitación principal los cuerpos sin vida de los padres, los abuelos y la hermana del adolescente. Todo parecía indicar que habían fallecido de manera violenta y no por el fuego, y hay que decir que del chico no había ni rastro. Fue el 4 de febrero cuando la policía arrestó a Joshua después de que éste se detuviera en una tienda para preguntar por la ruta que debía tomar para ir a Las Vegas. Todo fue gracias a un empleado que reconoció al joven por la descripción que apareció en el periódico local y llamó al 911. La policía interrogó al adolescente de 15 años y finalmente este terminó confesando. What made you decide to do that, Josh? I don't know. What happened first? What was the first thing you did? I got a hammer, and I was going to go hit him. I didn't do that, so I waited. My dad got up and I jumped up and hit him in the head. What did you do with the hammer? Según declaró Joshua, en la madrugada del 3 de febrero agarró un martillo de la caja de herramientas de su abuelo y cuando escuchó que su padre se levantaba para ir al baño, fue hasta él y le asestó varios golpes en la cabeza.
Los ruidos del ataque despertaron a su madre, a la que acabó golpeando de la misma forma que a su padre. Después de esto entró en la habitación de sus abuelos, les quitó la vida y para asegurarse de que todos habían fallecido, agarró un cuchillo de cocina y apuñaló a todos en varias ocasiones. No se sabe cómo, pero evitó que su hermana Megan, de 10 años, descubriera lo que había hecho y a la mañana siguiente, cuando ésta se despertó, la llevó hasta una tienda cercana para comprar un hacha. Nada más regresar a la casa, agarró este objeto y acabó con la vida de la pequeña. Fue entonces cuando puso los cuerpos en el dormitorio principal y prendió fuego a la casa para así enmascarar sus crímenes, siendo detenido por la policía a la mañana siguiente. Al principio Joshua se declaró no culpable por problemas mentales, pero aún así el Tribunal de Menores decidió juzgarlo como un adulto debido a la brutalidad de sus actos. Días antes del juicio, Joshua, de 17 años, acabó declarándose culpable y el 30 de junio de 1997 fue condenado a 112 años de prisión. El adolescente dijo que acabó con la vida de su familia para vengarse de sus padres, ya que estos le habían enviado a un internado para chicos problemáticos. A finales del año 2000, William Blanky, de 16 años, vivía con su familia en una zona boscosa del condado de Stephens, en el estado de Washington. El padre del adolescente era un hombre de 49 años llamado Robert, dedicado al despiece de animales para su venta. Y su madre, Diane, de 43 años, era una mujer que no salía mucho debido a su esclerosis múltiple. Además tenía una hermana llamada Jolene, de 18 años, y un hermano más pequeño llamado Wesley, de 13. Aunque William era muy buen estudiante, se metía en problemas constantemente. El más grave fue cuando le sorprendieron robando en la casa de un vecino, por lo que en el otoño del 2000 fue condenado a pasar 2 meses en un centro de menores. En la víspera de Navidad regresó con su familia, pero curiosamente durante estas fiestas nadie supo nada de ellos, excepto de William. El chico contaba a la gente que preguntaba por su familia que todos se habían ido a California para visitar a un familiar que estaba enfermo. Aún así, la mayoría pensaba que esta historia era muy extraña, sobre todo porque los coches del padre seguían aparcados en la entrada de la casa. El 29 de diciembre, el hermano de Diane alertó a la policía de que todos los miembros de la familia, excepto William, estaban desaparecidos. Cuando los agentes llegaron a la casa, encontraron a William dentro. Al principio el chico les contó lo mismo que a todos, que su familia se había ido a California a visitar a un pariente enfermo. Sin embargo, cuando los agentes encontraron lo que parecía ser una mancha de sangre que se veía a través de la pintura fresca del techo de la cocina, William rompió a llorar y les confesó que les había quitado la vida y después arrojado sus cuerpos en una zanja que estaba a 3 kilómetros de la casa. Posteriormente, los agentes encontraron los cuerpos justo donde el adolescente les había dicho. Inmediatamente fue detenido y durante el interrogatorio William contó que la noche del 23 de diciembre discutió con su padre porque no había ido a recoger leña. Según su versión, Robert estaba tan enfadado que le amenazó con echarle de casa. Debido a esto, cuando su padre se metió en la ducha, William agarró 2 rifles, le disparó en la cabeza y a continuación hizo lo mismo con su madre. Minutos después fue hasta el salón donde estaban escondidos sus hermanos de 13 y 18 años y les disparó varias veces hasta quitarles la vida. Luego llevó los cuerpos hasta la zanja mencionada y fue hasta su casa para pintar en los sitios donde había salpicaduras de sangre para tapar cualquier evidencia. El 20 de agosto de 2001, William fue llevado a juicio por 4 cargos de asesinato agravado en primer grado. Sus abogados alegaron que no hubo premeditación y que simplemente actuó de esta forma por los problemas mentales que padecía. Sin embargo, la fiscalía mostró que sí hubo premeditación, ya que el adolescente cargó un rifle semiautomático y esperó mientras su padre se duchaba para acabar con su vida. Además, agarró un arma diferente para acabar con su madre, que estaba confinada en una silla de ruedas por su esclerosis múltiple.
también añadieron que el motivo de los hechos era mucho más perturbador de lo que se podían imaginar. Y es que había pruebas de que William había estado grabando a su hermana Jolene a escondidas mientras ésta se duchaba. La fiscalía dijo que la joven encontró esta cinta y que se la mostró a sus padres, lo que llevó a la discusión que tuvo lugar la noche del 23 de diciembre. Todo esto fue corroborado por el novio de Jolene. Este chico declaró que el 21 de diciembre su novia le había contado que había descubierto dicha grabación y que se la había mostrado a sus padres. Además, durante el juicio se pudo saber que después de quitarle la vida a su hermana, William abusó de ella, algo que confirmó el adolescente durante su declaración. El 27 de agosto de 2001, William Lanky fue condenado por la muerte de sus padres y sus dos hermanos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez afirmó que William era un monstruo, por lo que no tenía ningún tipo de problema en sentenciar a este menor de edad a pasar toda su vida en prisión. William mostró poca emoción durante la mayor parte del juicio, pero lloró abiertamente cuando le comunicaron su condena. Bernard, de 41 años, y Paulette, de 40, eran un matrimonio que en 1988 residía en Cascade, Minnesota, con 3 de sus 4 hijos: David, de 16 años, Diane, de 14 y Rick, de 9. La familia era muy católica y tanto Bernard como Paulette eran unos padres muy estrictos. Mucha gente decía que David, de 16 años, era un buen chico que iba todas las semanas a la iglesia, hacía de canguro para los hijos de los vecinos y también les ayudaba a despejar los caminos cuando había nieve. David y su padre solían tener discusiones por la música que el chico escuchaba. Hasta que la noche del 8 de febrero de 1988, una de estas peleas tuvo consecuencias fatales. Al día siguiente, los profesores de la escuela católica a la que iba David empezaron a escuchar rumores bastante perturbadores. Y es que el adolescente, que ese día no había ido a clase, le había dicho a uno de sus amigos que el motivo de su ausencia se debía a que le había quitado la vida a su familia. Los profesores inmediatamente llamaron a la policía y cuando estos se presentaron en la casa de los Brom, encontraron un escenario escalofriante. En el pasillo de la casa hallaron los cuerpos sin vida de Paulette y Diane, y en sus respectivas habitaciones estaban también los cuerpos de Bernard y Rick. Las autoridades llegaron a la conclusión de que Bernard y Rick habían sido atacados primero, y posteriormente acabó con las mujeres cuando se acercaron para ver qué sucedía. Al parecer, todos habían sido agredidos con un hacha que finalmente encontraron en el sótano de la casa. El único miembro de la familia que no murió fue el hijo mayor de los Brom, que en ese momento vivía fuera. Este joven fue descartado como sospechoso porque tenía una coartada bastante sólida y porque las únicas huellas que encontraron en el hacha fueron las de David. La policía inmediatamente empezó a buscar al adolescente de 16 años y gracias a un avistamiento, David fue detenido a la mañana siguiente. En su poder encontraron una peluca y maquillaje, lo que les llevó a pensar que iba a disfrazarse para huir. Después de ser arrestado, David confesó que le había quitado la vida a su familia porque su padre no le dejaba escuchar su música favorita. El juicio comenzó en septiembre de 1989 y a pesar de tener 16 años en el momento de los hechos, decidieron juzgar a David como un adulto, así que nada más empezar se declaró no culpable por razones mentales. Hay que mencionar que en aquella época, si en Minnesota alguien se declaraba no culpable por este motivo, el juicio se llevaba en 2 fases. La primera para determinar si era o no culpable y la segunda para determinar si tenía problemas mentales en el momento de los hechos. Durante la primera fase, muchos amigos de David testificaron y contaron que el chico llevaba 6 meses planeando quitarle la vida a su familia. Según declaró una amiga, David la llamó ese mismo día para contarle todo lo que había hecho.
Finalmente, el 3 de octubre de 1989, justo cuando cumplió 18 años, el jurado halló a David culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. La segunda fase de este juicio comenzó 2 días después para determinar su estado mental en el momento de los hechos. Los registros médicos indicaron que poco antes de lo sucedido, David estaba muy deprimido y que había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones. Además, su abogado añadió que sufría un desorden de personalidad múltiple. Esta segunda fase del juicio duró 1 semana y a pesar de los esfuerzos de su abogado, el jurado determinó que en el momento de los hechos David sabía perfectamente lo que estaba haciendo, por lo que fue declarado también culpable. Finalmente fue condenado a 4 cadenas perpetuas y no podrá solicitar la libertad condicional hasta el año 2041. El castigo fue impuesto por la jueza Angie Morse del Tribunal del Distrito del Condado de Olmsted, quien dijo que el caso era una tragedia extrema y monumental causada por una mente deprimida y patéticamente enferma. En la actualidad, David tiene 49 años y cumple condena en Stillwater, una prisión estatal situada en Bayport, Minnesota.